comenzar esta escuela dominical y vamos a ir a la página número 43, todavía del capítulo número 5, estamos ya finalizando y estamos mirando la inspiración del Nuevo Testamento o la revelación, si lo pudiéramos mirar, del Nuevo Testamento, y estamos mirando de cómo el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, ha estado moviéndose a través de toda la Biblia, ¿okay? Y cómo es que Él estuvo trayendo esa influencia o esa revelación a todos los escritores, y cómo está respaldada por los mismos escritores que mencionaron acerca de esta revelación, para que podamos entender de que no es pura ideología de los hombres. Ellos nunca escribieron por su propia cuenta, sino que fueron inspirados, por el Espíritu Santo. Y estamos mirando sus puntos. Miramos el inciso A, que es autenticada por Cristo, lo que es la inspiración del Nuevo Testamento. Cuando leímos en Lucas 10:16, dice: el que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Entonces, como el Señor viene y Él respalda, que deja mirar la autenticidad de lo que Él estaba trayendo, a través del mensaje, y cómo Él no viene por su propia cuenta, sino que Él viene haciendo la voluntad del Padre, pero también deja esa señal, esa marca, cuando Él dice: el que a vosotros me oye. O sea, Él está transfiriendo esa inspiración o esa revelación o el mensaje, lo está transfiriendo a sus discípulos o a aquellos que fuesen a ser sus discípulos, porque dice: el que a vosotros oye, a mí me oye. Entonces, eso es algo muy importante, porque entonces eso nos deja ver de que nosotros, cuando nos convertimos en discípulos de Cristo, también tenemos que entender que tiene que venir esta inspiración o revelación del Espíritu Santo para lo que nosotros estemos hablando, enseñando, predicando, de los caminos del Señor, de que no es puro ideología humana, sino que tiene que ser inspiración de Dios. Miramos esto, miramos Mateo 10:4, que fue la última escritura. Dice: si alguno no os recibe ni oye vuestra palabra, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Esto pues tiene un trasfondo muy fuerte, ¿no? Si quisiéramos nosotros entenderlo, porque el Señor está dando una veracidad, pero también un peso en el mensaje, ¿no? Tan fuerte es que si alguien no lo recibe, alguien no lo quiere oír, dice: pues sal de aquella casa o ciudad, sacude el polvo de vuestros pies. Entonces, algo interesante, ¿no? Porque empezamos nosotros a darnos cuenta de que nosotros no podemos ir llevando nuestro propio mensaje. ¿Por qué? Porque las palabras de nosotros, humanamente hablando, tienen cierta caducidad, digamos, tienen cierta credibilidad. Pero cuando tú vas con una palabra de Dios o una revelación de la misma Biblia, inspirada por el Espíritu Santo, tienen un efecto, tienen un peso, tienen una autoridad, que nosotros no estamos ofreciendo un producto al mejor comprador, sino que nosotros estamos trayendo la palabra de Dios. No estamos vendiendo, ¿no? Como a las personas que andan vendiendo de casa en casa. No, nosotros no estamos ofreciendo algo que no tenga valor o que no tenga peso, no, sino es una autoridad, un peso de que es la palabra de Dios. Si la reciben, bueno, y si no, pues el problema ya es de ellos. Así de fuerte es la palabra de Dios, ¿ya? Entonces es algo que nosotros debemos entender. Estamos mirando todo eso acerca de lo que trae la inspiración, la revelación, que es de la misma palabra. Nos quedamos entonces en el verso de San Juan, capítulo 13, verso 20. Si alguien lo tiene ahí, que lo pueda leer. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Dice
es algo muy interesante, el que recibe al que yo enviare. Esto es algo muy interesante porque muchas veces nosotros podemos cuestionar la vida de una persona, podemos cuestionar el parecer o si nos cae bien o si es agradable o no una persona, pero el problema es que no es en sí la persona, sino dice la Biblia que el Señor Jesucristo está marcando, dice, el que recibe al que yo enviare. Entonces, cuando recibimos o cuando aceptamos a alguien que ha sido enviado, ha sido puesto por el Señor Jesucristo, entonces eso cambia nuestro concepto de la persona, o debe de cambiar nuestro concepto de la persona, porque podemos tener un concepto de aquella persona, si nos cae bien o no nos cae bien, si está preparada o no está preparada, si habla bien o habla mal. Nos puede a nosotros parecer la figura de la persona en sí de cualquier manera, pero el problema está que si esa persona es enviada por el Señor Jesús, eso cambia todo. Eso cambia todo, porque no es en sí la persona, sino quien envía a la persona. Entonces, el Señor está poniendo peso, en eso, el que recibe, el que yo enviare, dice, me recibe a mí. Entonces, es interesante porque el trato que tú le das a una persona, cuando una persona tiene un mensaje, tiene una palabra que ha sido dada por el Espíritu Santo y ha sido puesta por el Señor Jesús, entonces el trato que tú le des a esa persona es como si se lo dieras al Señor Jesucristo. Y esto le pone mucho peso. Entonces, el que recibe, el que yo enviare, me recibe a mí. Entonces, imagínate cuando nosotros pudiésemos rechazar a alguien que ha sido enviado, que ha sido puesto por el Señor Jesús y que ha recibido la palabra y que está siendo auténtica por la revelación, la inspiración. Imagínese el trato que nosotros pudiéramos darle a esa persona. Es como si se la diéramos al Señor Jesucristo. Dice, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. O sea, no solamente termina en la persona, sino que afecta mi relación con Jesús. Y no solamente afecta mi relación con Jesús, sino que aún afecta mi relación con el Padre. Entonces, es algo muy, muy fuerte. Por eso es tan importante que nosotros podamos mirar cómo el Espíritu de Dios que viene y trae la palabra, la revelación en la vida de una persona con tal poder o con tal autoridad, con tal peso, que el Señor se pone a decir estas palabras. Entonces, es algo muy interesante, pero no vamos a profundizar mucho en eso, vamos a seguir adelante. Dice, entonces, más aún, en la misma ocasión, se les prometió que el Espíritu Santo les ayudaría a recordar después de su muerte las cosas que Cristo les había enseñado. Entonces, una persona, cuando es enviada, esa persona tiene seguro que el Espíritu Santo le va a revelar, le va a mostrar las palabras que ya se les había dicho y también de aquellas que van a venir después. No solamente lo que el Señor les dijo, sino las cosas que habrían de acontecer. Entonces es algo muy interesante, porque entonces nosotros debemos empezar a conocer o a distinguir o darle valor al Espíritu Santo en la vida de una persona. Entonces, ¿por qué? Porque es el que está trayendo la palabra a cada uno de nosotros. Ahora vamos a mirar este pasaje, el libro de San Juan, capítulo 14, verso 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en el nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Una de las cosas muy importantes que este verso nos deja ver, pues, es que el Espíritu Santo va a impartir en el corazón del hombre, el corazón de la persona y en la mente de la persona para hacerle saber, y para que también pueda esa persona desarrollar algún tema, algún punto en el cual Dios quiere que se trate. Pero más que todo eso, es algo muy importante, porque dice el Espíritu Santo, pero dice aquí la palabra, a quien el Padre enviará en mi nombre. Eso es algo muy interesante, porque nosotros podemos recibir del jefe en una empresa, ¿no?
En una empresa podemos recibir del jefe, de la autoridad, ¿no? Del dueño de la empresa. Podemos recibir una orden, nos puede decir, limpia el patio, mueve estos muebles, haz esta labor. Pero de repente, si viene el encargado, si viene el supervisor, si viene el que está de jefe en la línea, de repente nosotros, y no nos cae bien, entonces nosotros podemos decir, no, mientras no me lo diga el dueño, mientras no me lo diga el jefe. Entonces estamos teniendo un gran problema ahí, porque el Señor dice, a quien el Padre enviará en mi nombre. O sea, dice, ellos no lo van a hacer porque ellos quieren, sino lo van a hacer porque ellos me representan. Entonces los voy a enviar en mi nombre. Dice, a los que Él envía en su nombre, a los que representan a Él, okay, a su ministerio aquí en la tierra, okay, a ellos dice, les voy a enseñar, les enseñaré todas las cosas y les recordaré todo lo que yo he dicho. Entonces el Espíritu Santo es algo interesante, porque entonces el Espíritu Santo va a impartir en los corazones de ellos y en sus mentes para hacerles ahora a ellos entender las cosas a tratar, lo que no pudieron comprender en su tiempo. Los apóstoles anduvieron con Jesús. Es más, Jesús les dijo una ocasión, dice, ahorita hay muchas cosas que les quiero hablar o les pudiera decir, pero ahorita ustedes no pueden recibirlas, no tienen la capacidad de recibirlas, mas las entenderán después. Aun cuando el Señor Jesucristo le lavó los pies a los discípulos, en esa escena que hay cosas que no se entendían. Aún Pedro se niega a que le lave los pies, porque sabía la posición que el Señor se estaba poniendo. Dice, hay cosas que tú no puedes entender ahorita, pero las vas a entender después. Entonces, ahí es donde actúa el Espíritu Santo, que ahí es donde el Espíritu Santo viene a traer esa enseñanza y viene a traer ese recordatorio. ¿Okay? Ahí es donde el Espíritu de Dios está moviéndose, preparándolos, porque ellos iban a escribir lo que hoy conocemos como el Nuevo Testamento. Ahora ellos iban a recordar las cosas, por eso están los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Si usted lee el principio, el libro de Lucas, sobre todo Lucas, dice que él se puso a investigar la historia. Él se puso a indagar las cosas de la verdad. Él se puso a acomodar las cosas. ¿Para qué? Para poderlas dar a entender o poderlas explicar o poderlas él hacerlas más comprensibles para que las cosas fueran ciertas como se estaban diciendo. Y cuando él se pone a escribir el libro. Entonces, es ahí donde ellos fueron inspirados. Entonces, imagínate, cuando una persona se empieza a meter dentro, digamos, de un liderazgo o dentro de un pastorado, ¿okay? y en cualquier ministerio que requiera, que tenga que hacer un sermón. Cuando una persona se mete en esa dimensión de ponerse a hacer una enseñanza o hacer un sermón, esa persona, si está llena del Espíritu Santo, si ha dejado que el Espíritu Santo trabaje con ella, esa persona automáticamente, el Espíritu Santo va a empezar a traerle una enseñanza y le va a empezar a recordar. Estás empezando a hacer un tema y de repente empiezan a llegar escrituras, de repente empiezan a llegar escenas, de repente empiezan a recordarte acontecimientos de algunos reyes, de algunos profetas, de algunos sacerdotes, de algún personaje. Empiezan a venir a tu mente. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios dentro de ti, que empieza no solo a enseñarte al estar haciendo un tema, sino Él empieza a recordarte. Es lo que sucedió. El Espíritu Santo inspirándolos para que ellos pudieran escribir lo que hoy conocemos como el Nuevo Testamento. Ahí estaba. Entonces es lo que estamos mirando, cómo está el Espíritu Santo ahí. Ok, seguimos diciendo, dice, esa gran promesa constituye una preautenticación de lo que más tarde estos mismos discípulos habrían de escribir en los libros del Nuevo Testamento. Ok, entonces esto es lo que el Señor le estaba previniendo. Ok, es lo que el Señor le estaba diciendo de antemano lo que iba a acontecer. Porque ellos iban a escribir, ¿okay?, lo que conocemos hoy como el Nuevo Testamento, desde los Evangelios hasta el Apocalipsis. Entonces, dicha promesa, dice, fue ampliada de modo que incluyese no solamente las cosas que Cristo les había enseñado personalmente mientras estaba con ellos, sino también todo lo que habría de revelárseles.
Entonces iba a venir una revelación, porque en el momento ellos no pudieran haber entendido todo. Y dice, y posteriormente, después de la resurrección y la venida del Espíritu, dice, en el día de Pentecostés. Vamos a mirar el libro de San Juan, capítulo 16, verso 14. Pero me gustaría si alguien vaya buscando, por favor, porque vamos a mirar del verso 12 y verso 13. Pero aquí tenemos registrado nada más el puro verso 14. Pero si leyéramos el verso 12 y el verso 13 y 14, pudiéramos comprender más claramente qué estaba haciendo o qué esa preparación estaba trayendo el Espíritu Santo para los discípulos en ese tiempo y para lo que habría de venir. Si alguien pudiera tener ahí San Juan 16, pero pudiéramos leer del verso 12 hasta el 14. Entonces nos podemos dar cuenta ahí, todo lo que el Señor Jesucristo estaba preveyendo, que sería a través del Espíritu Santo, que iba a venir y traerles esa revelación de las cosas que ellos no pudieran comprender en ese momento. Entonces hay muchas cosas que nosotros no podemos comprender del momento. Hay muchas cosas que nosotros no pudiéramos darles una respuesta al momento, pero nosotros sabemos que el tiempo en el cual el Espíritu de Dios trae una revelación es para el momento correcto, preciso, que podamos soportar esa verdad. Porque en el momento hay verdades que no las podemos soportar todavía. Imagínense eso, y es un claro ejemplo de Pedro cuando él sube al aposento a orar mientras le preparan alimento. Viene una revelación, dice que viene esa revelación de un lienzo. Es como una manta amarrada de las 4 puntas y baja del cielo con todos los, dice, varios animales inmundos para su cultura judía. Y cuando baja y Pedro mira esa revelación, le dice una voz: Pedro, mata y come. Y le dijo: no, porque ninguna cosa inmunda he comido jamás. Y le vuelve a hacer una vez y le vuelve a tercera vez, y con una respuesta: no llames tú inmundo a lo que yo he limpiado, dándole a entender a él que el siguiente paso. ¿Cuál es el siguiente paso? Introducir el evangelio a los gentiles. Introducirle, pero él no podía soportar esa verdad. Él no podía soportar esa verdad. De que iba a haber un derribar de esa barrera cultural, de esa barrera religiosa que había de judíos y gentiles, iba a ser derribada. Él no podía soportar esa verdad. Entonces, así hay verdades que de repente nosotros no podemos soportar en su momento. No podemos sobrellevarlas porque serían algo irrazonable para nosotros. No sería lógico para nosotros. ¿Cuántas cosas Dios ha hecho que no son lógicas? Demasiadas. Pero al tiempo de repente nos damos cuenta cuál es la verdad. Al tiempo nos damos cuenta cuál fue el plan, cuál fue el propósito, por qué se dieron las cosas. Al tiempo nos damos cuenta, pero al principio hay muchas cosas que no las podemos soportar. Entonces es lo que el Señor Jesús, le está diciendo a los discípulos: ahorita usted no las puede entender, no pueden soportar estas verdades. Dice, pero van a venir el tiempo cuando ustedes les van a entender. Entonces al final el verso 14 dice: Él me glorificará. La palabra glorificar habla acerca de una verdad revelada, porque Él está hablando de esas verdades que iban a venir a traer una revelación o iban a poder soportarlas, esas verdades que iban a venir. Pero todo va a un punto, y el punto es la gloria, que sea Jesucristo glorificado. El punto es de que el Señor Jesús sea glorificado. Cuando nosotros decimos y hablamos que tenemos una cierta verdad, ahora con eso, de que mucha gente dice: es que Dios me lo dijo, es que yo lo siento así de Dios, es que Dios me lo mostró, y le ponemos la etiqueta a Dios. Ahora la pregunta sería: ¿le trae la gloria a Dios eso? La decisión que tú vas a tomar
o lo que tú supuestamente Dios te mostró y lo sientes de Dios, le trae la gloria. Y la gloria de Jesús se manifiesta donde, en la iglesia, no en nuestra conveniencia. Porque en mi conveniencia yo puedo decir, lo sentí de Dios. En mi conveniencia, en mi manera de ver las cosas, yo puedo decir, lo sentí de Dios. Pero al final de cuentas, al que yo quiero salirme con lo que yo quiero, no con lo que le trae la gloria a Dios. Entonces por eso dice, Él me glorificará. Cuando el Espíritu trae una verdad, cuando el Espíritu Santo trae una revelación, siempre enfatiza o siempre deja esa marca, esa huella, la gloria de Jesucristo sobre su iglesia. Sí, amén. ¿Eso le trae la gloria a Jesucristo sobre la iglesia? Aleluya. Esa es la pregunta que deberíamos nosotros hacernos o hacerle a una persona que dice esas palabras. Es que ya siento de Dios, es que yo, o sea, ¿le trae la gloria a Jesucristo en la iglesia? Eso. Esa es una buena respuesta que deberíamos dar. Pero hay personas que simplemente dicen, no, es que lo siento y yo lo miro y que de Dios, y le ponemos esa etiqueta, pero realmente no le están trayendo la gloria a Jesucristo en la iglesia. Al contrario, muchas veces le trae daño a la iglesia. Hola. Híjole. Bueno, entonces Él me glorificará. ¿Qué? Dice, porque tomará de lo mío. O sea, ¿por qué va a venir esa de glorificar a Jesucristo? Esa revelación, esa verdad de lo que se viene hablando del verso 12 y verso 13. Dice, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Ok? Bueno, el inciso B dice, la afirman los escritores del Nuevo Testamento. ¿Qué es lo que afirman? Bueno, la revelación del Espíritu Santo pues está confirmada dentro del Nuevo Testamento. Ahora, los escritores neotestamentarios eran conscientes de la autoridad. Escúchelo bien, ellos eran conscientes de la autoridad con que escribían. ¿Por qué eran conscientes de la autoridad con que escribían? Eso es algo que debemos de marcar muy fuerte, y usted va a ver ahorita por qué. Mire, parecían darse cuenta de que al escribir estaban agregándole al conjunto de las escrituras, y que el contenido de sus escritos tenían igual de autoridad. Pero ¿por qué ellos estaban conscientes de esa autoridad? Cuando tú eres consciente de la autoridad, ¿okay?, de lo genuino, que tú puedes estar hablando, que tú puedes estar enseñando, que tú puedes estar predicando, es porque tú estás hablando de lo que es la palabra de Dios. O sea, cuando tú hablas, cuando tú predicas, cuando tú compartes la palabra de Dios, hay una seguridad de autoridad en ti. ¿Por qué? Porque estás hablando de algo que tú ya aceptaste como autoridad. Por eso es que, mire, un ejemplo. Cuando los ángeles llegaron para destruir a Sodoma y Gomorra, ellos llegan a la ciudad, y cuando llegan a la ciudad, se meten o son llevados por Lot a su casa. Cuando son llevados a Lot por su casa, la advertencia fue, saca a tu familia, a todos los que van a ser los esposos de tus hijas, sácalos y huyes porque Dios va a destruir esta ciudad. Ahora, él fue a buscar a los que iban a ser esposos de sus hijas. Pero dice la Biblia que cuando él está hablando con estos hombres que iban a ser los esposos de sus hijas, dice que a ellos les pareció que Lot se burlaba, como que era un chiste, como que era un juego, porque Lot estaba vacilando entre el mensaje que los ángeles le dieron, como que no era muy verídico o no era muy creíble que Dios fuera tan capaz para destruir Sodoma y Gomorra. Entonces es algo interesante, porque muchas veces hay mucho cristiano que de repente la palabra la usan como un juego. Realmente no está sentada en su corazón, que es la verdad de Dios. Cuando no está sentada en el corazón de un creyente que la palabra de Dios, la Biblia, es la verdad de Dios, vacila en cuanto a ella. No creo que Dios sea tan malo para mandarme al infierno. No creo que Dios sea tan malo para castigarme. No creo que sea tan malo hacer esto y hacer aquello. No creo que sea tan malo. No creo que Dios se ofenda. Hola. Así es. ¿Por qué? Porque no está sentada en el corazón de aquella persona
que la Biblia es la palabra de Dios. Y parece que es una broma, parece que es un chiste, parece que la podemos manipular. Entonces, estos hombres, ¿cómo se atrevieron a escribir lo que conocemos como Nuevo Testamento? ¿Por qué? Porque ellos tenían asentado en sus corazones, en su vida, que había una palabra y era la palabra de Dios, porque ellos tenían lo que es el Antiguo Testamento. Y ahorita vamos a mirar cómo lo manejaban. ¿Okay? Bueno, vamos a mirar, por ejemplo, después de haber escrito Pablo a la iglesia de Corintios para corregir ciertos errores, él declaró esta palabra, 1 Corintios 14:37. Okay, entonces Pablo está diciendo eso. Si alguno se cree ahí, dice profeta o espiritual, entonces debe entender esto. ¿Por qué? Porque lo que yo estoy diciendo, dice Pablo, lo que yo estoy enseñando, lo que yo estoy dándoles, o corrigiendo las cosas, dice, esto está marcado en la palabra de Dios. Entonces, si una persona se cree profeta, debe de conocer la palabra de Dios. Si una persona se cree espiritual, debe de conocer la palabra de Dios. En ese entonces, recuerden que tenían el Antiguo Testamento. Entonces, ellos tenían una base para poder ellos continuar lo que hoy conocemos como el Nuevo Testamento, pero bajo la inspiración o revelación del Espíritu Santo. Entonces, por eso Pablo dice, bueno, si alguno se cree profeta o espiritual, pues va a reconocer esto. Reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. ¿Okay? Entonces, lo van a entender. Y entonces él hablaba, para corregir alguna cosa, o traer una enseñanza, él hablaba con esta libertad o con esta autoridad. ¿Okay? Ahora sigamos. Dice, al corregir la holgazanería, porque había mucho holgazán ahí. Gracias a Dios que hoy ya no, se acabó eso, ya quedó en el vieja historia. Entre los tesalonicenses dijo esto, 2 Tesalonicenses 2:14, por favor. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a este señalado y no os juntéis con él para que te avergüences. Interesante. Si alguno no obedece a lo que decimos. O sea, más de alguno pudiera haberle dicho a Pablo, bueno, ¿y por qué tengo que obedecer lo que tú me dices? ¿Tú quién eres? Tú no eres Elías, tú no eres Jeremías, tú no eres Ageo, tú no eres Moisés, tú no eres Josué, tú no eres David, tú no eres ninguno de los del Antiguo Testamento, no eres ninguno para que vengas a mí a decirme estas cosas. Imagínate, alguien pudiera haberle dicho a Pablo esas cosas, como hay veces que quizás a lo mejor algunos de nosotros nos han dicho, bueno, ¿y quién eres tú para decirme a mí? No sé si alguna vez te han dicho, ¿y quién eres tú o quién es usted para mí decirme cómo hacen las cosas? Por eso es que muchas cosas ni siquiera se las comentamos al pastor. ¿Por qué? Porque pues ¿quién es el pastor para que yo sepa qué hacer? ¿Por qué? Porque no entiende, para ellos todavía no es verídica o no es la verdad, la palabra de Dios asentada en su corazón. Todavía no, todavía como que vacilan, juegan, todavía como que la quieren modificar, todavía en ese aspecto. Por eso Pablo decía tan atrevidamente, si alguno no obedece a lo que decimos. O sea, ¿con qué autoridad? ¿Con qué orden? O sea, Pablo se paraba a decir estas palabras, si alguno no obedece a lo que decimos, por medio de esta carta. Dice, a ese señálalo, no te juntes con él para que se avergüence. O sea, es algo muy fuerte que Pablo estaba trayendo. Y no cualquiera lo podía aceptar. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que asentar como verdad la palabra de Dios. Pero mientras no sea verdad la palabra de Dios en nuestras vidas, empezamos a cuestionar todo. Porque todavía no es aceptada en nuestro corazón como una verdad absoluta. Siguiente inciso C. Dice, la atestiguan los apóstoles con respecto a los escritos de sus colegas. O sea, vamos a mirar de dónde se agarraban ellos para estas cosas, ¿no? Dice, no solo tenían conciencia, escúchelo bien, no solo tenían conciencia los escritores del Nuevo Testamento de la operación de la obra del Espíritu
con la inspiración de sus propios escritos, sino que atestiguaban lo mismo respecto a los demás. O sea, ellos no solamente tenían la conciencia bien clara que era una revelación del Espíritu Santo, sino que ellos la enmarcaban o la respaldaban, la acuñaban respecto a lo que habían leído anteriormente. Por eso es tan importante que todo lo que nosotros enseñemos, todo lo que nosotros hablemos, todo lo que nosotros, hermano, compartamos, tiene que ser respaldado con la palabra de Dios en el sentido correcto de la revelación. Es lo que Pablo hacía, y vamos a mirar esos ejemplos, porque Pablo, para demostrar una cuestión relativa a los ancianos, él citó esto, Deuteronomio, capítulo 25, verso 4. Que Pablo está trayendo la escritura de Deuteronomio, pero él le está diciendo a la carta a Timoteo, 1 Timoteo 5:18. Porque la escritura dice: no usarás al buey sin silla, y digno es el obrero del jornal. Entonces Pablo estaba acuñando o estaba fortaleciendo lo que él estaba diciendo, dándole autenticidad al Antiguo Testamento con lo que él estaba hablando, con lo que él está diciendo. ¿Okay? Entonces, en ambas citas les dominaba escritura. ¿Okay? Pedro dio testimonio del carácter inspirado de los escritos de Pablo, llamándole escrituras, ¿okay? Dándoles una autoridad, una autenticidad, ¿okay? O una inspiración. ¿Okay? Y Pedro respaldaba lo dicho por Pablo. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 15 y 16. Ok, entonces Pedro estaba dándole al apóstol Pablo la misma autoridad que en lo que él estaba recibiendo según la sabiduría que le ha sido dada. Dice, con lo que él había dicho, las cartas que le había dado, se le estaba diciendo, dice, igual que los hombres del Antiguo Testamento, lo pone en la misma categoría. Dice, las cuales los indoctos e inconstantes, es interesante esas dos palabras, indoctos e inconstantes, ¿no? Tuercen, dice, como también las otras escrituras. Entonces está poniendo en el mismo renglón las cartas de Pablo como las otras escrituras. ¿Cuáles otras escrituras? Eran lo que él y aparte de él los demás agarraban del Antiguo Testamento. ¿Para qué? Para poder ellos acuñar, o para poder ellos agarrarse de por qué decían tales palabras o por qué traían tal mensaje. Es porque ellos traían una revelación del Antiguo Testamento, ¿okay? Para poder ellos escribir el Nuevo Testamento o las cartas, ¿okay? Como en aquellos tiempos se decía. Y Pedro les ponía la misma categoría como las otras escrituras. Esa escritura de Dios, aquella, pues lo que Pablo dice también es escritura de Dios. La ponía en el mismo renglón. ¿Okay? Entonces, es algo muy interesante si estudiamos estas palabras. Como no me di la tarea de ello, ¿verdad? Los indoctos e inconstantes. Porque es algo muy interesante. Porque tan solo nosotros, la cultura latina es muy floja para leer. Somos muy flojos para leer. O sea, no nos damos a la tarea de darnos un tiempo para leer la Biblia. Hola. No nos damos un tiempo. Y cuando no nos damos un tiempo para leer la Biblia, ¿sabe lo que sucede? Que le damos una interpretación equivocada. Y cuando tú quieres, si alguien te diga, a ver, hermano, sácame un tema por favor, ahorita en 2 horas. No, pastor, déjeme ayunar 40 días y 40 noches ¿ya? ¿Por qué? Porque no hay una palabra asentada. No hay una verdad de Dios asentada ya en ellos. ¿Por qué? Porque son inconstantes.
Inconstantes no en una actividad de la iglesia, inconstantes en una relación con la palabra de Dios. Y cuando tú eres inconstante en la palabra de Dios, hay cosas que están tan sencillas, tan fáciles, pero a nosotros se nos complican, se nos atoran en la garganta. Se nos hacen muchas veces fuera de orden, porque no hemos entendido, porque estamos muy alejados de la palabra de Dios. Entonces, por eso es que muchas cosas, bueno, otra vez menciona indoctos, inconstantes, las tuercen. Es algo interesante, ¿ya? Bueno, ahí está moviéndose entonces el Espíritu Santo en ellos. Esto lo hizo entonces a pesar del hecho que tuvo que confesar su propia incapacidad para entender plenamente esos inspirados escritos paulinos. También Pedro está hablando que hay cosas que son difíciles de entender. Él mismo está reconociendo que los escritos de Pablo hay veces que sobrepasaban su entendimiento. Y eso es normal, porque hablamos del ejemplo de Pedro cuando le vino aquel éxtasis, dice la Reina Valera, pero aquella revelación de lienzo, ¿no? Pero no quedó ahí, sino que todavía cuando llega a casa de Cornelio, ¿okay? Todavía él insinúa, todavía él dice, ustedes saben, le dice a la casa de Cornelio, ustedes saben cuán abominable es de que un judío, dice, esté en la casa de un gentil. Pero no quedó ahí, sino que después él empezó a comportarse como un gentil. Pero cuando venían los judíos, él se apartaba. ¿Por qué? Porque venía la iglesia principal de Jerusalén, venían ellos los líderes y venían como judíos y él se apartaba de los gentiles. Pero cuando él se apartaba, pero ya es cuando se iban los judíos, entonces él ya se volvía a involucrar, ¿okay? con una vida gentil, a tal grado, dice que Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de él, a tal punto que Pablo, cuando se dio cuenta que no andaban dignamente, dice, hey Pedro, ¿cómo es que tú, dice, predicas que a los gentiles se tienen que judaizar cuando tú, dice, vives como un gentil? Y dice que él tuvo que resistirle cara a cara. ¿Por qué? Porque hay verdades que a él todavía no le asentaban. Hay verdades que todavía a él no se le había revelado. Por eso es que después Pablo le habla de Pedro y le dice, es que a Pedro se le dio el ministerio ¿de quién? De la circuncisión, y a mí de la incircuncisión. Entonces, te das cuenta cómo hay una palabra, hay una revelación que no todos pueden agarrar, no todos la pueden obtener. Y cuando tú no entiendes esto, y quién es el que te da, quién es el que produce, quién es el que te revela, pues es el Espíritu de Dios. Entonces nuestra relación con el Espíritu Santo, eso a nosotros nos da a ver o nos deja saber de que es ahí donde van a venir las verdades que nosotros podemos sobrellevar. Pero si yo no tengo una revelación o yo no tengo una relación con el Espíritu Santo, entonces va a haber verdades que yo no voy a poder soportar. Yo no voy a poder sobrellevar. Yo voy a juzgar y yo voy a cuestionar y yo voy a torcer. ¿Por qué? Por mi relación con el Espíritu Santo es muy baja, de tal manera que Él no me puede traer la revelación completa de lo que Él quiere enseñar. Entonces, por eso hay personas que pelean mucho con eso. ¿Ah? El otro día estaba hablando con un pastor, no recuerdo quién es esa persona, pero me estaba hablando de que hay iglesias que ya no creen en la revelación de Dios. Ellos ya no creen en la revelación de Dios. ¿Cómo? Si es una iglesia que se habla, se predica y se enseña del Espíritu Santo. Sí, pero ya no creen en la revelación, ya lo que está ahí ya está. Es interesante. Hay una escritura en Juan que dice que si se hubieran escrito todos los libros de lo que Jesús hizo y enseñó, no hubiera un lugar en el mundo donde pudieran haber cabido. ¿Se acuerdan? Y a veces nosotros decimos, ya es todo. No, hay muchas cosas todavía. Por eso llegó el punto donde Pablo dice, cuán insondiables, cuán profundas son los misterios de Cristo.
O sea, no hay un fin, no hay un punto donde tú puedas decir, ya lo entendí todo. Jamás. Imposible. Es demasiado, ¿verdad? Bueno, pero a veces así andamos. Bueno, el siguiente punto, inciso D. La da también, por supuesto, el Espíritu Santo, o sea, esta revelación por su manera de citar el Antiguo Testamento. Lo que generalmente se considera un problema es en realidad una prueba de la inspiración del Nuevo Testamento. Esto es así, aún en el caso de citas que no se dicen, que constituye dichos de Dios en el Antiguo Testamento, sino palabras de la Escritura. Y vamos a mirar este ejemplo, porque hay veces que nosotros queremos que nos den punto, coma, seña y párrafo y guión y página. ¿Y en qué capítulo? ¿Y en qué verso? ¿Y quién lo dijo? ¿Y por qué lo dijo? ¿Y cuánto? Bueno, nos metemos y hay veces que tú te vas a encontrar en la Biblia que simplemente se dio la Escritura sin ni siquiera señalar quién o cuán lo dijo, ni siquiera a Dios, solamente como está escrito, así lo dicen. Ok, vamos a mirarlo. Mateo 19, 4 y 5. Ok, fíjense bien cómo el Señor le está diciendo, no sabéis o no habéis leído que el que los hizo al principio, macho y hembra los hizo. O sea, el Señor está diciendo, ¿qué relación has tenido con lo que se te ha predicado? ¿Qué relación has tenido con los escritos que ya tienes? O sea, no has leído. O sea, hay muchas veces nosotros podemos decir y hacer cosas que están en la Biblia o que se dicen en la Biblia, ¿okay? Pero muchas veces ni siquiera sabemos el libro, ni quién, ni el verso, ni quién lo dijo, pero lo hemos leído. Ha habido una relación con esa palabra y esa palabra se nos reveló a nosotros. Quizá no sabemos el verso, quizá no sabemos el capítulo, quizá no sabemos el personaje, pero sabemos que ahí lo dice. Hay veces, he escuchado gente que dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Sí, ¿en qué parte de la Biblia dice? Pues por ahí dice. O sea, yo entiendo de que quizás no me pueden dar ni el libro, ni el capítulo, ni quién lo dijo, ni por qué lo dijo, quizás no, pero hay una palabra que ellos leyeron y tienen una relación con ello. Cuando tú lees una palabra y tienes una relación con esa palabra, entonces tú vas a entender el sentido de esa palabra. Pero ¿qué relación tienes tú con lo que has leído? Ese es el punto. Es ahí donde entra el Espíritu de Dios para traer ese eslabón que une nuestra vida con lo que está escrito. Ejemplo, para que entiendan más claro todavía. Había unos hombres, hijos de sacerdotes, que vinieron a sacar a un demonio de un hombre, ¿se acuerdan? Ok, libro de los Hechos. Entonces, cuando llega ahí y lo quieren sacar, ellos le dicen, te conjuramos, o te expulsamos, o te reprendemos, que quiere ponerla, en el nombre de Jesucristo, o del Cristo, o de Jesús, como le quiera poner, pero ellos dijeron una palabra, del que predica Pablo. Ahí está el punto, del que predica Pablo. Y de ahí los agarró el chamuco. Le digo, bueno, he oído de Jesús, o sé quién es Jesús, más bien dijo, sé quién es Jesús, y he oído de Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Y dice que brincó sobre ellos, o sea, se trenzó a golpes con ellos, le rompió la ropa y los mandó desnudos a su casa. O sea, ¿qué relación tienes tú con lo que está escrito? ¿Qué relación? ¿Qué relación hay en ti en eso? O sea, es aquí donde entra el Espíritu Santo. Si tú quieres tener una relación con lo que está escrito, tú necesitas del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el conecte entre tú y lo que está escrito.
Por eso el Señor viene y les dice esto. Dice, no habéis leído, o sea, no has entendido todavía, o sea, no tiene una relación con lo que se ha dicho. Bueno, sigamos. Hechos 13:35. Por eso dice también en otro lugar, no permitirás que tu santo vea corrupción. Espérate, no dio ni el libro, no dio ni el personaje, no dio nada. Nomás, ¿qué dice? ¿Qué dice? Por eso dice también en otro lugar. Hasta ahí. Por eso dice también en otro lugar. ¿En qué lugar? Bueno, y búscalo. ¿Tienes una Biblia? Pues ponte a leerla. ¿Sí me entiende? Dice, pero eso dice también en otro lugar. ¿Okay? Hechos 3:7. Como dice el Espíritu Santo, pero ¿cuándo lo dijo? ¿Dónde lo dijo? ¿Quién lo dijo? O sea, lo dice el Espíritu Santo. Hebreos 4:4. Porque en un cierto lugar porque en un cierto lugar se dijo. O sea, ¿sí me entiende? O sea, quizás yo no pueda decirte el libro, no puedo decirte el personaje, no puedo decirte el capítulo, ni el versículo, ni te puedo decir toda la historia, pero hay una relación entre lo que se dijo y yo. Esa relación es el Espíritu Santo. Entonces, esa relación de lo que está escrito, que me trae el Espíritu Santo a que yo tengo una relación con ella, eso es lo que me lleva a actuar en lo que está escrito. En lo que está escrito. Por eso es que no es cuánto tú y yo nos podemos aprender de la Biblia. No es que si te sabes los 5 libros de Moisés y los libros históricos, los profetas mayores, los profetas menores, no es si te sabes los poéticos, no, espérate. No es que si te lo sabes, que es importante también que lo sepas, pero el punto es de que tú y yo tengamos una relación con lo que está escrito. Eso es. Entonces, ¿cómo yo voy a tener una relación con lo que está escrito? Es fácil. O sea, ¿qué relación tienes tú con tu mamá, con tu papá, con tu esposa, con tu esposo? ¿Qué relación, qué es lo que te une a ellos? No solamente es la sangre, no solamente es un papel, es que viven en la misma casa. Bueno, mientras no se casen, ¿eh? Porque el que se casa, casa quiere. Bueno, ese es otro asunto. Pero tú tienes una relación porque cohabitan en el mismo lugar, conviven, conversan, ¿cierto o no? Se pelean, se preguntan. Entonces, así es como tú tienes que ser con la Biblia. Pregúntate y busca, cuestiona, indaga, comenta. Y cuando tú tienes una relación más con la palabra de Dios, el Espíritu Santo te va a hacer uno con lo que está escrito. Va a haber una relación en lo que está escrito con tu vida. Hay tantas personas que dicen, no, yo todas las mañanas leo el Salmo 23. Yo todas las mañanas leo el Salmo 91. Yo todas las mañanas el Salmo 1. Yo antes de acostarme. Sí, pero durante el día fuiste un desastre. Y en la mañana que vas y repites una oración de un salmo, en la mañana antes de irte a trabajar, pero en el trabajo eres un desastre. O sea, usan la Biblia, lo que está escrito, como si fuera un amuleto de la buena suerte. O sea, ¿qué relación tú tienes con ella? Aquí es donde entra el Espíritu Santo. Aquí es donde entra el Espíritu de Dios, que es el que hace esa armonía o esa argolla, si lo quieres mencionar, y que te ata a ti, tu vida, con lo que está escrito. Ok, bueno, sigamos adelante. Dice, y solo se explica si el escritor escritor trata a todas las escrituras como declaración de Dios. O sea, ¿por qué se dice todo esto? No se nos dice quién, no se dice cuándo, no se dice ni siquiera el lugar. Es porque el escritor simplemente trata las escrituras simplemente como una declaración de Dios. Es la verdad para él. Ahora, por otra parte, dice, a veces las citas del Antiguo Testamento se personifican. Bueno, de modo que las acciones de Dios se atribuyen a las escrituras. Vamos a mirar esto. Romanos 9:17. Porque la escritura
Escritura dice de Faraón, que para esto mismo te he levantado, para mostrar en mí mi potencia y que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Fíjese bien, porque la Escritura dice de Faraón, o sea, la da como es, como palabra de Dios, la personifica, hace como que si la Biblia o lo escrito fuera una persona. Sí, amén. ¿Sabe yo cómo me hice de esta Biblia? No sé ni de quién es, ni sé ni quién la trajo, ni cómo llegó, pero mucho tiempo estuvo esta Biblia ahí atrás. Y la agarré, la leí y me gustó, no trae ni nombre ni nada. La pregunta es, ¿dónde está tu Biblia? No, pues es que ahora como no sales, si no sales con celular, ya la traes ahí en el celular, ¿eh? Pero yo tengo muchas Biblias. Tengo una Biblia que tengo para leer, tengo otra Biblia para estudiar. ¿Sí me entiende? Y ahora me traje esta. Y yo dije, ¿cuánto? No, por si sale el dueño, ya es mía. No sé ni quién la dijo. No, es que no les interesa. No les interesa la Biblia. Cuando la misma palabra me está diciendo que es personificada como si fuera Dios. Sí, amén. ¿No acabamos de leerlo? Porque la Escritura dice, le da un atributo personal. Amén. Porque la Escritura dice. O sea, hay muchas personas que no entienden que esto les habla. O sea, ¿cómo tú tratas a una persona? Y gracias a Dios que no la encontré rayada ni rota. Pero, ¿cómo tú tratas a una persona? Yo creo que tú eres, pues, es amable, eres atento, eres bueno, servicial, no sé hasta qué punto. ¿Sí me entiendes? Pero la pregunta es, ¿cómo tú tratas a la Biblia? Hay veces que la ponemos debajo de la pata de la televisión para que se enderece. ¿Cómo tratamos nosotros a la Biblia? Entonces, ¿qué relación tú tienes con lo que está escrito? ¿Cómo yo puedo tener una relación con lo que está escrito? Tú necesitas algo y alguien que se llama Espíritu Santo, para que pueda haber una relación entre tú y lo que está escrito. Entonces, se personifica porque la Escritura dice. ¿Qué dice la Escritura? Estamos dándole una personalidad. ¿Okay? Dios se personifica en las Escrituras o con las Escrituras. Eso es algo muy interesante, porque imagínate, ponte a imaginar o pensar un poquito. Si así como tratas la Biblia es tu relación con Dios, ¿cómo estará tu relación con Dios? Porque es palabra de Dios. Entonces, si como tratamos la Biblia es nuestra relación con Dios, ¿cómo estará nuestra relación? Bueno, asomémonos un poquito cómo está nuestra Biblia. Se te cae el celular, no se te cae, bueno, sí, se te cae, que se te caiga, más, que se te caiga el celular. Tú no te preocupas porque tienes ahí la Biblia. Tú te preocupas porque te salió caro. Tú te preocupas porque tienes que comprarte otro. Tú te preocupas porque tienes ahí tus contactos, ¿no? Te preocupas porque con ese mensaje, porque con ese miras el mundo. O sea, por el internet. ¿Verdad? Por eso te preocupas. Pues no te preocupes porque traes la Biblia. Nunca te enojas por eso. Echaste a la lavadora mi celular, por favor, me salió $7,000. No. O sea, tú nunca le dices, ay, ahí traigo la Biblia, ahí tengo todos los mensajes que el pastor ha predicado. Tú no dices eso. No. Interesante. Gálatas 3:8. Fíjese cómo introduce este punto. Gálatas 3:8 dice, y viendo antes
¿Quién vio antes? Y viendo antes la Escritura. O sea, la Escritura miró antes. Interesante. Hay veces que nosotros, ¿sabe por qué a veces tenemos grandes problemas para tomar decisiones? Es porque no tenemos Escritura. Cuando tú tienes Escritura, tú sabes demasiadas veces antes lo que va a suceder. Porque tú conoces Escritura. ¿Por qué? Porque la Escritura te trae a ti por el Espíritu Santo una revelación de las cosas que son y de aquellas que habrían de venir. ¿Se acuerdan? Porque no hablará por su propia cuenta, sino que tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, cuando yo tengo Escritura, sé lo que está pasando y sé muchas veces lo que viene después. Y viendo antes la Escritura que Dios por la fe había jurado de justificar a los gentiles. Entonces fíjate todo lo que está viendo la Escritura. Bueno, sigamos adelante y cierro aquí el capítulo número 5. Esto solo puede ocurrir si en su mente el escritor, quien estaba escribiendo el Nuevo Testamento, el escritor habitualmente identificaba el texto de la Escritura con la voz de Dios. O sea, el que estaba escribiendo el Nuevo Testamento tenía que identificar en él mismo, en su mente, que lo que él estaba leyendo en el Antiguo Testamento era la voz de Dios. Hay muchas personas que nos podemos desgastar y ayunar y orar y tantas cosas. Háblame, Dios. Es que yo estoy esperando que Dios me hable. Mira, dice esta Biblia, antigua versión, dice Casiodoro de Reina, fue, dice, el 1569 y después fue revisada por Cipriano de Valera el 1602, y otras versiones de esta misma fueron el 1862, el 1909 y el 1960, pero esta Biblia fue revisada en su original el 1569. Hace 1500, en la fecha 1569 ya estaba la voz de Dios aquí. Y tú dices que quieres que Dios te hable en un mes, en 15 días. ¿Hace cuánto? A veces le podemos pedir a Dios que nos hable. Oye, pues si tan solo revisando cuando se revisó y se imprimió este libro, 1569. Y estamos esperando que Dios nos hable. Por eso estos escritores del Nuevo Testamento, siendo inspirados por el Espíritu Santo, ellos ya tenían asentado en su mente, en su corazón, que los escritos que ellos tenían del Antiguo Testamento era la voz de Dios. Pero mira, tantos años y todavía no aprendemos qué es la voz de Dios. Finalmente, se puede demostrar que los escritos del Nuevo Testamento citaban el Antiguo Testamento de un modo que reflejaba la alta estima. Entonces, en todo lo que venimos estudiando, tú puedes mirar qué tan alto estaba en la estima que ellos tenían por la Biblia o por los escritos del Antiguo Testamento. Ellos tenían una alta estima por ella. Bueno, la inspiración o la predicación verbal asegura que en tales casos la palabra empleada en las paráfrasis era exactamente las que Dios quería que se usaran para transmitir su mensaje. En cada paráfrasis o en cada verso o en cada capítulo que ellos escribieron, ellos daban por hecho que era la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ellos tenían en alta estima, ellos tenían asentado en ellos mismos que la escritura del Antiguo Testamento era la voz de Dios. Entonces, por eso en cada escrito, en cada verso, por eso es que nosotros podemos leer cada verso de un verso de la Biblia, podemos nosotros recibir tanta revelación del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ellos tenían en alta estima las escrituras que tenían del Antiguo Testamento y el Espíritu Santo les reveló a ellos
como Cristo ya les había dicho que iba a suceder. Y por eso en cada verso y cada capítulo tú puedes extraer tantas cosas de Dios. Pero de repente, híjole, tantas cosas que nos pasan. Cierro con esto. En todos esos métodos, sin embargo, es el Espíritu Santo quien, en última instancia, es el autor que, valiéndose de instrumentos humanos, dirige los escritos a fin de que todo el mensaje de Dios, dice, de que todo el mensaje de Dios a los hombres sea conservado. ¿Okay? Entonces, y el hecho de que el Espíritu se valió de citas libres y hasta citas tomadas de traducciones, solo puede tener sentido si dicho Espíritu es el autor de ambos testamentos. Si no fuera el autor, el Espíritu Santo, del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento se contradijeran. Pero al estar acuñados igual, al respaldarse uno del otro, esto nos deja ver que es el Espíritu Santo que estuvo trayendo la revelación de los del Antiguo Testamento como los del Nuevo Testamento. El Espíritu Santo siempre estuvo ahí, desde siempre. ¿Okay? Bueno, aquí finalizamos. Póngase sobre su pie, por favor. Y aquí finalizamos